Responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thais Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Quiero saludar a quienes nos ven y escuchan a través de nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube, por el Periscope, y quienes están conectados con nosotros desde siempre por todas las vías que se puedan existir. Hay personas que no nos escuchan, pero que cuando nos ven en las calles nos saludan y dicen, bueno, los extrañamos, pero sabemos que van a volver al aire en algún momento. A ellos, por su esperanza, por la fe, por la buena voluntad, mi abrazo y mi agradecimiento. Escribía yo por allá por el año 2014. Malandros, forajidos, el lumpen actuando, gritaba un iracundo Hugo Chávez, cuando un día como hoy, el 27 de febrero del 2004, miles de estudiantes colmaron las calles enfrentándose con la fuerza de sus convicciones a los grupos armados del gobierno. 35 días de disturbios, luego de que el CNE eliminara las 148.000 planillas que respaldaban la petición de referéndum revocatorio. La ira aumentó cuando un manifestante fue perseguido por 3 motorizados y cuando trató de entrar a su casa lo asesinaron de 2 disparos por la espalda. Aquel día caería otro y al día siguiente 2 más, incendiando a Venezuela de punta a punta. Se había dado la orden de implementar un plan llamado La Quinta Fuerza, con un teatro de conflicto integrado por la Guardia Nacional, la DICIP, policías municipales, así como civiles armados bajo el comando de chavistas, cubanos y círculos. La DICIP comenzó a trabajar con 274 hombres en las detenciones, mientras a los médicos cubanos los trajeron a la capital a defender al gobierno de Hugo Chávez. A partir de allí comenzaron las detenciones masivas y en las calles eran 7 los asesinados con ráfagas de ametralladora, mientras se contabilizaban 26 heridos de bala en los hospitales que habían sido declarados en emergencia por los 1.200 heridos por contusión y asfixia. Por eso las víctimas número 11 y 12 cayeron tras una barricada, sorprendidos por escuadrones ambulantes que los ajusticiaron de rodillas con un disparo en la cabeza. Y los números 13 al 15 fueron por francotiradores, mientras al asesinado 16 lo torturaron con tal saña que lo reventaron por dentro cuando las guarimbas se apostaron ya como forma de autodefensa en cada urbanización, y a las cárceles llegaba el detenido número 417. Para ese momento eran decenas de presidentes y personalidades las que abogaban por el cese de la represión, sangrienta represión de Hugo Chávez. Entre esos presidentes estaban en los premios Nobel Oscar Arias y Gorbachov. Transcurrieron 3 años después, cuando las calles volvieron a encenderse. Esta vez cuando el 10 de mayo a las Fuerzas Armadas se les obligó a decir la consigna cubana de patria, socialismo o muerte. Aquello era el colmo del desprestigio Bolívar, cuando desde el general hasta el cabo se debía poner firme y gritar la consigna inventada por Fidel Castro. Comenzó con cadenas de televisión, tomadas, por supuesto, de las cadenas de Stalin, y días antes del cierre de RCTV. Lo que comenzó con cadenas humanas pronto se convirtió en fuego en las calles y el ejército filtró documentos sobre un posible golpe de Estado, justo el día antes en que se escuchó el silencio de Radio Caracas Televisión. A partir de allí sobrevino el caos de heridos y de represión, activándose nuevamente el teatro de conflicto,
cuando toda Venezuela ardió por los 4 costados. En 5 días habían sido pasados a tribunales más de 100 manifestantes y heridos de bala otros 30. Los desgarradores testimonios durante 30 días de violencia enardecían aún más las protestas, cuando en el piso y indefensos eran cosidos a disparos. Hoy, les recuerdo que esto lo escribía en el 2014 y el artículo se llama Que la calle no se calle. Hoy, al ver la sangre derramada nuevamente por aquellos que han dado sus vidas para que nosotros podamos ser libres, solo puedo decir que estoy harta de los fanáticos enardecidos que piensan que todo está perdido en Venezuela. De los que gritan que si la protesta disminuye estaremos más perdidos. Y aún más estoy harta de los que gritan el ahora o nunca. Y de los que mañana se dedicarán a repartir las culpas. Estoy harta de los que dicen que este país es una colonia del clan Securezza de Cuba y que nos tienen de rodillas porque no se han dado cuenta que la calle nunca se ha callado, que los venezolanos nunca nos hemos callado ni arrodillado y que la verdad es que hemos combatido en aquella época 15 años y hemos regado con sangre cada calle y cada esquina para evitar entregar este país al despropósito. Estoy harta de los derrotistas de siempre, de los obnubilados que no entienden que los débiles son ellos y nosotros, los que no hemos parado, somos los fuertes. Los que no han aprendido que la independencia de Venezuela fue un proceso que comenzó en 1808 hasta Carabobo, son los que no ven que somos un montón de hermanos, de irreductibles, que años tras años hemos colmado las calles y que ya se ve que en breve se unirán al grito otros 7 millones para ir a aislar a unos pocos cientos, que solo pelearán por el botín. Que la calle no se calle. Desde 1999 nunca lo hemos hecho, nunca hemos callado, ni nunca nos hemos arrodillado. Este artículo quiero dedicárselo a quienes la semana pasada decían, ¿para qué más marchas? ¿Para qué vamos a marchar? ¿Qué vamos a hacer con una marcha? O, como me decían por las redes sociales, ¿de qué sirve una marcha si no hay una estrategia? Señores, la marcha, la protesta, la concentración de ciudadanos son derechos humanos. Son derechos otorgados a los ciudadanos para pedir, demandar o condenar situaciones que les molestan porque los ciudadanos no tienen armas. Si podemos llamarlo de alguna manera, esas son sus herramientas, esas son sus armas. A las marchas, a las concentraciones, no las convoca un político. Ese es el gran error que hay aquí en Venezuela, que la ciudadanía se ha acostumbrado a que el ejercicio de sus derechos, el accionar de sus derechos, los convoquen otros. La marcha, la concentración, son derechos de los ciudadanos y los convoca la indignación por un hecho que nos molesta. Estamos muy equivocados cuando pensamos o esperamos de una marcha una estrategia. Eso viene de aquel grito, vamos a Miraflores, a sacar a alguien. No, las marchas, las protestas y las concentraciones no son para ir a sacar a nadie a ninguna parte. Hasta que no comenzamos a entender que eso no es así, seguiremos creyendo en espejismos, comprando situaciones que no son reales. Seguiremos frustrándonos porque alguien nos ha vendido algo que no es real. Usted tiene que levantarse del diván y condenar el primer preso político y salir a las calles y llamar a los vecinos. Los vecinos no lo acompañan. Entonces usted está rodeado de una cantidad de personas que no les importa lo que pasa en su país. Es usted como ciudadano que tiene que convocar a la marcha contra la corrupción. Y mire que a este país se lo robaron completo. Robaron las empresas básicas. No queda ni un centavo, no queda nada, ni la infraestructura. Robaron PDVSA, una de las empresas más ricas del mundo. Y además, le pertenecía a usted, a cada uno de los venezolanos. Aquí no hemos convocado una marcha, una protesta por lo que le hicieron a PDVSA. Ciudadana, no para ir a Miraflores, sino para condenar. Se han robado bancos del Estado, 1, 2 y hasta 3 veces.
y los tipos viven como millonarios, multimillonarios en el mundo. Se robaron los presupuestos de los ministerios, se robaron los presupuestos de las medicinas, de la infraestructura vial de Venezuela. Las carreteras de Venezuela y las avenidas y las autopistas son las de la era democrática y eso se está cayendo a pedazos. No hay registro de una marcha, una protesta masiva de venezolanos contra carreteras, autopistas o vías en mal estado, ni por el dinero que se entregó durante 20 años para que se construyeran grandes vías. No hay, no existe. Eso no lo puede convocar ni la MUD ni los partidos políticos. Eso es una responsabilidad de los ciudadanos. Por supuesto, cuando lo son. Porque cuando usted es ciudadano, usted sabe muy bien cuál es su rol, cuál es su papel. Aquí hay presos políticos porque no hay justicia. ¿Qué país democrático permite que exista un preso político? Y no me refiero a los políticos, me refiero al ciudadano, que puede vivir y convivir con más de 1000 presos políticos, con perseguidos y con exiliados, que no se ve en esos zapatos, que no dice si hay un preso político, mañana puedo ser yo. ¿Cuántas protestas hemos convocado nosotros los ciudadanos por la falta de justicia? Porque Hugo Chávez Frías le dijo manos arriba al sistema de justicia y lo secuestró. Pues ninguna, no hay registro. ¿Cuántas marchas tenemos nosotros? O paralizaciones o concentraciones por la inseguridad. Comenzaron por 25.000 anuales, 26.000 anuales, 27.000 anuales, 28.000 anuales, hasta llegar a los 30.000 asesinatos anuales, año tras año. Y solamente levantamos la voz cuando hay un crimen de una persona famosa. Y esa indignación dura 72 horas. Luego se nos olvida. ¿Y no somos nosotros las víctimas de la inseguridad? ¿Cuántas marchas y cuántas protestas hemos nosotros convocado por la inseguridad? ¿Por qué estamos sentados esperando que otros nos convoquen para nosotros ejercer nuestros derechos? Las marchas, las protestas y las concentraciones políticas son una cosa completamente distinta a las marchas, las concentraciones y las protestas de los ciudadanos. Se los he dicho aquí muchas veces. Cada vez que usted vea a un grupo de vecinos protestando por la falta de agua, porque no tenemos agua, usted tiene que sumarse automáticamente. Cada vez que usted vea una protesta por la inseguridad, súmese. Por la falta de luz, súmese. Eso es lo que quiere ver el mundo. Un país indignado. No que salga un grupo, siempre minoritario, a marchar a que los maten y otro grupo se queda en su casa o se queda haciendo diligencias. Entonces, a quienes la semana pasada pedían estrategia detrás de la marcha, creo que con esta explicación ha quedado claro que no debe haber estrategia, que es nuestro derecho, que si nos convocan a protestar, vamos, y si no nos convocan, tenemos nosotros que convocar, porque es un derecho, porque si usted quiere que lo reconozcan, lo identifiquen y lo respeten como un ciudadano, tiene que comenzar usted por ejercer ciudadanía y demostrarlo. Bueno, vamos a una pausa y al regreso comenzamos con nuestro espacio monitor de derechos humanos con el doctor Fernando Fernández. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram
@Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. Dentro del campo de la psicología de la salud está la psico-oncología, que es el estudio psicológico o es la acción del psicólogo en el campo de la oncología. Entonces se busca abordar los problemas emocionales, los problemas psicológicos que pudiese presentar la persona que está vivenciando un problema oncológico. No solamente si tiene un problema, sino también para la prevención de los mismos también. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. El agua contaminada pues produce todos estos cuadros, no solamente diarreicos, ahorita tenemos un brote bastante importante de hepatitis A que también es transmitido por el agua contaminada. Entonces son muchas enfermedades que son transmitidas por el agua que no estamos previniendo en este momento. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, mientras esperamos al doctor Fernando Fernández, que ya viene llegando para dar inicio a este espacio de los miércoles, Monitor de Derechos Humanos. También quiero hacer comentarios que tienen a los venezolanos un poco exaltados. Decíamos que estamos en una dictadura, que esto es un totalitarismo. Se escucha por allí una cantidad de epítetos. Les ponen otras connotaciones que no voy a repetir acá. Pero el criterio común al final coincide en que no es un gobierno. No es un gobierno, no es algo normal. Lo decía la gente, lo dice todo el mundo a lo largo de los años. Más convencidos en los últimos años y meses sobre todo. Parece que no sabían realmente a qué nos estamos enfrentando. Parece que era un decir, pero no lo decían con contenido, no lo decían con conocimiento de causa. ¿A qué realmente nos enfrentamos? Yo les he dicho muchas veces que nos enfrentamos a un proyecto que nació durante la era democrática dentro de las ex Fuerzas Armadas. El proyecto tiene matices comunistas, marxistas. El castrocomunismo estaba participando allí. Los militares venezolanos traicionaron a Venezuela, a su democracia y a su libertad. Y muchos decidieron conspirar de forma pública y notoria desde el año 1 de la era democrática. Y conspiraron durante 40 años. Intentaron 12 golpes de Estado. Intentos, porque no se dieron. 12 golpes de Estado. 12 golpes de Estado significa que a lo largo de 40 años no desistieron de su interés de asaltar el poder en Venezuela. Quienes eran cadetes, comandantes, capitanes, en los años 60-61, en el 92, que son los dos golpes de Estado, el del 4 de febrero y el del 27 de noviembre, que son los que usted conoce, esos señores eran generales. Y quienes dan el golpe, lo dan protegidos por generales, que venían a lo largo de todos estos años influenciados, repito, por el castrocomunismo, es decir, por el comunismo y el marxismo. Eran generales que estaban en altos cargos y que protegieron a Hugo Chávez, que fue el único que salió, pero que en realidad era el único que no era alguien importante en las conspiraciones. Era un muchacho demandado, era un lleva y trae, pero bueno, apareció en la televisión y todo el mundo creyó que era el jefe de la gran conspiración. Pues no, la conspiración estaba gobernada, dominada por el generalato. Luego llegan al poder. Venezuela delira por la bota militar, la añoraba,
la bota militar, las charreteras. La gente decía, aquí lo que hace falta es un Pérez Jiménez, aquí lo que hace falta es un militar para que ponga orden. Y así llega Hugo Chávez al poder. Y más de 3 millones de venezolanos votan por un militar golpista, venido a menos, y la otra parte del país no participó, no votó, y ganó el militar golpista. La gran pregunta es, ¿creen que un militar golpista entrega el poder cuando ya tiene el poder? Han pasado 20 años. No es cualquier cosa 20 años. Ya no tenemos unas fuerzas armadas. Ahora tenemos una fuerza armada en singular. Una fuerza armada que si recibió adoctrinamiento a lo largo de aquellos 40 años en Cuba, con hombres vestidos con el uniforme del ejército venezolano, pues no hay que ser muy inteligente o muy sabio para imaginarse qué ha pasado en esa Fuerza Armada Nacional a lo largo de estos 20 años. 20 años donde no hemos tenido el poder ejecutivo, donde no hemos tenido el poder legislativo, donde el poder judicial ha estado en manos de ellos. Venezuela está tomada por asalto por estos personajes. 20 años es mucho tiempo, aun cuando se diga fácil. 20 años han sido suficientes para que los hombres que están en la Fuerza Armada Nacional, que son los que sostienen esto que a usted le molesta, que a usted le quita el sueño, que usted no lo deja vivir, que hace que millones de venezolanos se vayan, son ellos los que tienen el poder y la fuerza para decidir si esto cambia o no cambia. Entonces, cuando digan que es que no ha pasado nada, que es que no se ha hecho nada, que es que en 6 meses todo se perdió, piensen un poco, porque también Venezuela necesita a un país que piense, a un país que analice, a un país que entienda realmente en qué clase de problema estamos metidos. Vean ustedes la ayuda internacional, eso es una intervención ya. Somos tema de agenda en el mundo, eso ya es una intervención. Ya el mundo ve que nosotros no hemos podido valernos por nosotros mismos y están buscando salidas. Una de esas salidas es una negociación. Y cuando hablamos de las dictaduras, de los totalitarismos, también hablamos de las transiciones. Y cuando hablamos de las transiciones tenemos que saber que en una transición se sientan los buenos y se sientan los malos. Si a estas alturas no lo hemos entendido, entonces hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo peleando, pensando otras cosas, pero en este momento estamos metidos en ese problema, en ese complejo problema. La negociación de hoy no puede compararse con las negociaciones anteriores desde la primera, porque nosotros estábamos en absoluta desventaja. La negociación de hoy es la negociación de un gobierno legítimo por derecho que está sentado con el secuestrador. ¿Que debieron habernos avisado? Sí. ¿Que la metodología que están utilizando pareciera no ser la correcta? Sí, es cierto. Pero que es vender al país, que es sentarse, como gritan por allí, sentarse con el enemigo, con los criminales. ¿Y con quién se sienta entonces? Usted se sienta a negociar con quien a usted lo tiene secuestrado. Si a usted le secuestran un hijo, usted se sienta a negociar con el secuestrador, porque necesita salvar a su hijo. Esa es la situación. ¿Que a usted no le gustan los negociadores? Bueno, tiene razón. Yo opino que si somos ya una sociedad madura, debería haber ya un grupo organizado para estos eventos y le proponga a los gobiernos interinos dónde está la metodología, cuál es la metodología que se debe seguir, quiénes son los candidatos y todo el mundo se incorpore. Pero esperar que esto sea algo para vendernos o que alguien nos esté vendiendo, a mí me parece que es quitarnos a nosotros el protagonismo que tenemos que tener en este momento, que es la seriedad. Yo no estoy de acuerdo, y así lo escribí, con la manera como se descubrió Noruega, porque si bien los noruegos pidieron un poco de discreción, pues los nuestros pareciera que cumplieron, pero tenían que saber y decirle a los noruegos
que estos personajes no iban a cumplir con su palabra y sobre todo que no podían ocultarle al pueblo de Venezuela que se estaba en esa negociación. Lo contrario a que no haya una negociación, nadie lo sabe. Quien diga que sabe cómo se resuelve esto, no está diciendo la verdad. Y quien no diga la verdad, por lo menos quienes están detrás de los micrófonos, tenemos la obligación de decir la verdad. No es una salida fácil, no está escrito aquí en el país, en ninguna parte, no hay un manual de procedimientos. ¿Cómo vamos a salir de este problema? Lo único que tenemos es lo que se ve. Un gobierno de transición, de derecho, que hace lo que puede. Que estemos de acuerdo con algunas decisiones, eso es válido. Así son las transiciones. No todo el mundo está de acuerdo. Muchos están involucrados. Están los que no deberían estar. Y los finales nunca nos van a gustar. He dicho que ese es el castigo o esa es la lección para los pueblos que no se han ocupado de sus países, de sus naciones, que han permitido que sean gobernados por personajes que no tienen ningún tipo de credenciales ni para ser presidentes, ni para ser gobernadores, ni diputados, ni senadores, ni mucho menos concejales. De manera que vamos a tragar sapos seguramente, no nos va a gustar, pero el final ya habrá llegado. Entonces comenzaremos una era para ver hacia dónde nos conduce y podamos construir a la nueva Venezuela. Por lo pronto, atentos a que la ciudadanía tiene también derechos, atentos a que tenemos que estar permanentemente en las calles, porque es nuestro derecho, y atentos a que no vamos a escuchar rumores, sino un comunicado oficial cuando salga el comunicado oficial. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Aquí está hablando un poquito sobre la negociación, sobre Noruega, sobre la marcha, sobre el derecho, que significa ir a protestar, ir a marchar, y que se ha creado como una falsa expectativa sobre las marchas y las protestas. La gente espera que de una marcha aparezca algo, una salida del gobierno, una salida de Maduro, una salida de Chávez. Y he explicado en mi editorial que nada de eso tiene que venir acompañado de una estrategia, que simplemente es un ejercicio ciudadano. Y bueno, estoy hablando de las negociaciones. Y me gustaría preguntarte y saber tu opinión sobre Noruega. ¿Qué opinas de Noruega? Y si lo ves como una venta de nuestra dignidad, si lo ves como algo que debe ocurrir cuando estamos en una situación de secuestro como la que tenemos. Bueno, con Noruega a mí me ocurre desde hace muchos años que vengo estudiando ese país como un fenómeno impresionante de lo que debería ser un país que se ha reconstruido después de una transición muy difícil, de haber vivido etapas muy rudas de hambruna, para ser ahora el país con mayor salud financiera del mundo, dentro de un ambiente de capitalismo pleno, pero con una visión de bienestar social y eso que los teóricos llaman el Estado social, ¿okay? Que permite una plena realización de la condición humana, pero a una perspectiva de una economía totalmente libre, ¿no? Ellos tuvieron una hambruna terrible cuando se acabó la provisión de salmón y de todos los peces que abundan o abundaban en ese momento en el Mar del Norte, producto pues de una pesca indiscriminada, y tuvieron que tomar decisiones cruciales. Una de ellas fue justamente planificar una economía abierta, es decir, dejarla abierta, no planificarla, pero sí crear lo que llaman un fondo soberano, cuyo desarrollo está ahorita cerca del $1 billón, aproximadamente, $1 billón en castellano, ¿no? Más o menos lo que entró en Venezuela por ingresos petroleros en estos últimos 20 años. Pero ellos lo tienen ahorrado en un fondo soberano y vienen construyendo pues una de las economías más prósperas al nivel de China y de Estados Unidos, pero con un nivel de bienestar absoluto y total de desarrollo humano.
Es decir, muy a diferencia de ambos países, donde hay gran malestar, en uno por el autoritarismo del Partido Comunista, caso chino, y en otro, bueno, por la misma condición de la sociedad, la violencia, que es en los Estados Unidos, donde cualquiera agarra un arma y mata a 100 personas porque le provocó, ¿no? O porque tuvo un ataque de locura. En Noruega no pasa nada de esas cosas. Hubo un solo incidente hace unos cuantos años, con unos miembros del Partido Socialdemócrata, que fueron perseguidos y acribillados, pero digamos, una cosa totalmente esporádica. De manera tal pues que Noruega es el gran actor en las negociaciones que está adelantando Venezuela y tiene mucha experiencia. La semana pasada estuve discutiendo en el espacio Ana Frank con un grupo de estudiosos del tema del genocidio y estuvimos viendo el papel que jugó Noruega en la pacificación del país después de 36 años de guerra civil. Vamos a ir a una pausa, Fernando, y al regreso nos cuentas tu presentación en el espacio Ana Frank. Ya venimos, amigos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos acá, amigos, con Monitor de Derechos Humanos y el doctor Fernando Fernández. Nos estaba hablando de Noruega. ¿Por qué Noruega? ¿Por qué ese país? ¿Por qué decidió o tomó la decisión de ser mediador? Yo lo decía hace poco que nosotros estamos ya intervenidos, Fernando, porque el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, ayer estuvo aquí un representante del Grupo de Contacto hablando con el presidente Guaidó, la OEA, la ONU, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, el planeta entero pendiente de Venezuela, ya eso es una intervención. Y bueno, Noruega plantea, preocupada, pues que quiere participar y llama a esto. Hay una duda, ¿esto lo convoca Nicolás Maduro, lo convoca Cuba o es una iniciativa propia de los noruegos? Pero ya tienen un know-how, como te decía al principio, bien experimentado y probado en distintas circunstancias más difíciles que las venezolanas, caso, por ejemplo, Guatemala, que acabo de citar, y han sido, digamos, promotores de las buenas prácticas políticas y hasta empresariales, ¿no? Con su famosa empresa Statoil, ahora Equinor, que han visto pues cómo el petróleo en manos del Estado, bien administrado y con una perspectiva de economía abierta, puede ser la herramienta de desarrollo más poderosa que te puedas imaginar. Tan poderosa que ellos han logrado crear una especie de invernadero donde hay 1 millón de semillas de cada una de las especies del mundo, por si acaso la humanidad decide matarse entre sí. Nos acabamos y queda un hombre que pudiéramos llamar un Adán y queda una mujer que podríamos llamar una Eva. Yo también tengo semillas guardadas para que sepa. Pero 1 millón de cada especie. No tengo 1 millón de cada especie, pero... Ellos la tienen congelada en un fiordo de Noruega, esperando que no ocurra lo que mucha gente imagina que podría ocurrir, pues que es la catástrofe total. Entonces te digo, es un país maravilloso, un índice de desarrollo humano siempre está entre los 10 primeros, compiten los 4 escandinavos, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Suecia.
con Canadá, que es otro país, y Nueva Zelanda. Son los 10 países que están siempre compitiendo por los 10 primeros lugares en desarrollo sustentable, desarrollo humano, pleno desarrollo de los derechos humanos y economía totalmente abierta, democrática y libre. Como debe ser. Como tiene que ser. Entonces, en el plano político, tiene una enorme influencia porque tienen ese peso moral, esa autoridad moral que les da un enorme prestigio. Y para el caso venezolano yo pienso que es justamente el jugador que nos hacía falta. Hay un libro muy interesante de Norberto Bobbio que se llama El tercero ausente. Él decía, en plena Guerra Fría, están el proceso MAD, Mutual Assured Destruction, proceso loco, ¿no? De destrucción mutua asegurada entre las dos potencias de entonces, la Unión Soviética y los Estados Unidos. Decía, bueno, hace falta un tercero que diga, vamos a poner el orden en este zaperoco, porque si no vamos a destruir toda la humanidad. Un poco ese es el papel que está jugando Noruega. Yo apuesto a ese proceso. A mí me preocupa un poco que los noruegos no sepan que esto es un plan preconcebido desde hace muchos años, que está el castrismo allí, que aquí hay un bloque atrás, que Cuba es el vocero, que detrás está China, está Rusia, y que Venezuela para ellos es un lugar muy especial. O sea, no es el cese del fuego de la FARC en el caso del proceso de paz de Colombia, ni es la apertura, que es el proceso de Cuba con Estados Unidos, que duró 12 años y que se supo al final, ¿no? Donde había intención, pues, de Cuba de tener algún tipo de apertura, que luego se cumplió. Y no es la intención de Colombia de que haya un cese al fuego y que las partes estén de acuerdo, porque FARC y el gobierno colombiano, el presidente Santos, ellos querían ir a la paz. En este momento, ¿cómo sabemos cómo podemos verificar la buena voluntad de un Nicolás Maduro y un Hugo Chávez que han utilizado estas negociaciones, estos diálogos para ganar tiempo y para engañar a la oposición venezolana? No, ellos saben perfectamente de qué se trata. Fíjate que ellos tuvieron que lidiar con los 70 años del comunismo, son vecinos de la Unión Soviética, actual Rusia, y tuvieron que lidiar con eso décadas. Y tuvieron que lidiar también con el nazismo, fueron invadidos por Adolfo Hitler. Entonces justamente su modelo surge luego de haber experimentado los dos grandes males del siglo XX, que son los totalitarismos que definió Hannah Arendt. Y bueno, ellos saben perfectamente de qué se trata, ¿no? Así que no son novatos en este tema. Tuvieron una transición, como te dije, después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron hambruna y han logrado un modelo de desarrollo que es simplemente admirable. Y yo diría que envidiable en el sano sentido. Ese es el tipo de modelo que hay que copiar. ¿Lo hicieron ellos o se sentaron a esperar ayuda externa? Bueno, fue un proceso interno después de esas grandes catástrofes, que es lo que yo anticipo que va a pasar en este país, ¿no? Yo pienso que este país va a vacunarse contra uno de los males totalitaristas más profundos que ha habido en América Latina, después del cubano. Y eso anticipo que va a hacer que la gente madure. Y tú lo ves por la reacción que hay ahora con las ONGs, la participación política, eso que tú decías, que son las marchas, la preocupación. Constantemente uno tiene que visitar asociaciones de vecinos y nos hemos visto en alguna de ellas, ¿no? Y uno ve que hay una formación porque tú y yo diferente. Participamos. Sí, participamos. Porque la participación en los asuntos de la polis no quiere decir que tienes que ser miembro de un partido político. Así es. Lo cual en sí mismo no es una mácula, no es nada pecaminoso. Yo invito a la gente a que participe en el grupo político que le interese o que cree uno nuevo. O una ONG en los temas que los preocupan. Claro, una ONG. La corrupción, Sí. todos esos temas que le ocupan, que son del país y que le preocupan a ciudadanos, se organizan en ONG. Sí, porque es una manera de participar en los asuntos sociales y una actividad por la polis, en sentido de política con P mayúscula, ¿no? Que es la preocupación más increíble. Yo siempre cito como caso extremo, del cual hay que tomar algún modelo, programa que vi sobre una ONG que existe en Suiza, preocupada por el nivel de decibeles de las campanas, es decir, de los cencerros que tienen las vacas guías en las manadas de las vacas, porque eso altera la producción de la leche
de leche de las otras vacas que son vacas lecheras. Bueno, entonces, ¿te parece algo exquisito? No es exquisito, es una preocupación válida, porque te voy a comentar otro ejemplo. Una urbanización en Estados Unidos donde las casas no tienen cercas, no tienen muros, sino que es continua la grama, o sea, el césped entre todas las casas. Para que haya una armonía, la grama tiene que estar cortada todos los meses en la misma fecha. Pero parece que algunos vecinos tienen distintos jardineros. Entonces hay un grupo de vecinos de esa urbanización que ama la armonía y el paisajismo, que va recordándole a los vecinos que dentro de 3 días puede subir algunos centímetros la hojita de la grama y que puede interrumpir la armonía del césped de esa urbanización. Claro que te lo creo. Lo he vivido. Y te aseguro, yo visité unos 21 programas de antidrogas en los años 80 y pude convivir con familias norteamericanas un buen tiempo y veía cómo ese tipo de gente se ocupa también del mendigo que está en la calle pidiendo o drogado, o el homeless, que llaman ellos, ¿no? Sí. Y lo recogen, lo bañan, etcétera. Y también el tipo de gente que tiene al lado de su teléfono el número telefónico de su representante, de su senador, y participan políticamente, hacen lobby, hacen cabildeo, regañan a sus diputados, le escriben a sus diputados, les exigen, preguntan, les mandan propuestas, en fin, y esa es la participación política de todos los días. Así es, pero es que así es como se construye un país, porque nos quejamos mucho de la clase política, pero no entendemos que la clase política proviene de nosotros mismos, son un reflejo. Y si no la controlamos, se desbanda. Así es. Vamos a una pausa, Fernando, y ya volvemos con nuestro monitor de derechos humanos, acá en Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Estar bien presentado, lucir bien, proyectar la imagen ideal de nosotros mismos nos brinda seguridad. Por eso en Perfumerías Las Villas contamos con todos los productos que necesitas para realzar tu personalidad, tu esencia, tu naturaleza. Perfumerías Las Villas, siempre hay una a tu lado. Perfumerías Las Villas, tu cómplice de felicidad en belleza cosmética y cuidado personal. En el restaurante El Carretón puedes saborear y disfrutar las exquisitas parrillas El Carretón de lomito, punta trasera y la especial. Acompáñalas con frescas ensaladas, yuca, hallaquitas o cachapa de hoja. Date el gusto, ya que también ofrecen los mejores cortes en carne de primera calidad. Refréscate en El Carretón, en la avenida Teresa de la Parra, Urbanización Santa Mónica. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, aquí que nos quedamos conversando sobre esas sociedades que son magníficas. Yo le comentaba al doctor Fernando Fernández que yo me formé en Canadá. Y allá sí se ejerce la ciudadanía a diario, permanentemente. Es imposible que un vecino pase por una calle y por una acera vaya caminando y el semáforo peatonal esté dañado y no se ocupe inmediatamente de ir a buscar y reclamar para mandarlo a arreglar. O sea, no espera que lo arregle la autoridad ni que otro se ocupe de eso. Se plantea, es mi semáforo peatonal, yo lo necesito activo y funcionando, yo inmediatamente me ocupo de que lo arreglen. Porque sienten cada metro cuadrado de ese país como suyo. Nos quedan unos minutos y me gustaría que conversaras estos minutitos que nos quedan brevemente. Si tú crees que de la negociación o la negociación debería ser la vía
para salir de este entuerto en el que estamos metidos. Sí, yo pienso que eso va a ser inevitable. Date cuenta el proceso de Guatemala. Estuve repasando en estos días también el proceso de Chipre, que no avanza porque no hay negociaciones. Chipre tiene una ocupación de las Naciones Unidas desde hace más de 50 años, después de la guerra civil chipriota, porque no hay manera de que se puedan sentar unos y otros, ni siquiera para ver un juego de fútbol. Van los futbolistas, pero no van los políticos y no va la sociedad. Entonces, ahí tenemos un tema, ¿no? Si queremos seguir como estamos, podemos pasar 5 décadas, como llevan los chipriotas, divididos entre turco-chipriotas y greco-chipriotas, y no se hablan, no se ven, y ocupan una islita mínima, pero se detestan y no quieren negociar. En cambio, países como Guatemala, de repente tú ves que empiezan a agarrar nuevo aire, ¿no? Y otros países que podemos ver con mayor claridad, el caso Ruanda, por ejemplo. Han tenido que negociar Tutsis y Hutus y ponerse de acuerdo, y hoy el país tiene un nivel de desarrollo muy superior al que tienen incluso sus vecinos, porque se han puesto de acuerdo. Después de las matanzas mutuas, no solamente la de los Tutsis, también hubo matanzas de Hutus anteriormente, ¿no? No tan grandes, no tan dramáticas, pero estamos hablando de centurias de dificultades, de conflicto, pero que han decidido pues poner fin a ese asunto y tratan de buscar un punto común de concordia y de convivencia. Yo sí estoy convencido que las negociaciones tienen que resultar. Claro, son muchas las cosas, tiene que haber justicia de transición. En Venezuela tiene que haber una reforma profunda de la justicia ordinaria, tiene que incorporarse la justicia universal y particularmente la internacional, es decir, meternos en el sistema de la Corte Penal Internacional para que haya respuesta también a los casos de delitos y de crímenes, ¿no? Porque no pueden quedar impunes, ¿no? Ese tipo de cosas no están sujetas pues a la negociación, ni a las amnistías, ni a los perdones automáticos, ¿no? Tiene que haber un procedimiento judicial para que haya lo que llaman los checos la lustración, que es pasar lustre. Lustrar. Bueno, vamos a hablar de la semana que viene del TIAR, ¿te parece? Que ya tenemos que irnos. Sí, magnífico. Porque me imagino que ya para la semana que viene la Asamblea Nacional haya terminado el informe, que por eso parece que es por lo que no se presentó esta semana, o todavía están a tiempo. Sí, se ponen un poquito de rapidez al TIAR. Amigos, gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos y escuchamos mañana. Que tengan todos una feliz tarde y muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une.